Lección 1. La historia del derecho, concepto, objeto, historiografía. Javier Alvarado Planas y Historia y Derecho, la historia del derecho como ciencia. Empleo el término historia, investigación, para. Etimológicamente, historia, significa, investigación. Yaroto M. Describir la tarea del historiador. Sin embargo, es necesario advertir que bajo este término nos encontramos con varias realidades. En rigor, la palabra historia encierra tres significados que nos parece necesario distinguir como punto de partida en todo discurso conceptual y metodológico. A. Los hechos pasados. B. Las operaciones de investigación realizadas por un investigador. Y C. El resultado de dichas operaciones de investigación. Esta última es lo que más comúnmente se conoce como historiografía. La palabra historiografía debería tener una significación unívoca, solo se refiere al resultado de la investigación. Tal distinción aparece explicitada en algunos idiomas, como la que hace el alemán entre Historie como realidad o como pasado, la palabra Story como tratamiento de los problemas metodológicos y Geschichte como conocimiento de ella. ¿Es la historia una ciencia? O más precisamente es posible un conocimiento científico de la realidad sociotemporal. Si denominamos ciencia al conocimiento que nos permite hacer predicciones acertadas y en consecuencia controlar el curso futuro de los acontecimientos, indiscutiblemente, la historia no encaja en este esquema, pero muchos de los casos que estudia la ciencia no son manipulables ni repetibles. Por ejemplo, ciertos acontecimientos astronómicos o geológicos, la explosión de una supernova, un gran cataclismo, origen de un sistema solar, el choque de un meteorito con un planeta, etc. No historia como ciencia de lo irrepe. Obstante, la supuesta contradicción entre la historia tible o singular y las ciencias naturales no es tal. Si el conocimiento de la historia no puede ser objetivo por referirse al pasado, este argumento no debe aplicarse solo a la historia humana del pasado, sino también a la historia natural del pasado, incluidas la paleontología y gran parte de la geología y la astronomía. No hay nada más singular y repetible que el origen del universo, cuestión que, sin embargo, es el problema principal de estudio de la astronomía. Por otra parte, que el curso de la historia sea único, no quiere decir que los tipos de fenómenos históricos sean siempre irrepetibles. Precisamente Guy es la base de la construcción del ideatipus de Max Weber para reflejarlos. Aspectos generales de los procesos históricos. El comportamiento temporal de las sociedades muestra indudablemente regularidades en algunos de sus niveles. Desde el punto de vista del estudio de las instituciones políticas o administrativas existen no ya categorías más o menos atemporales como feudalismo, cero primitivismo, sino que existen hechos sociales básicos, el nacimiento, la muerte, el matrimonio, o institucionales, monarquía, asambleas, ejército, etc., a los que en todo tiempo y lugar se ha tratado de dar una regulación. La captación de tales realidades y sus históricas solo puede llevarse a cabo con rigor mediante un método adecuado. ¿En qué consiste la labor científica del historiador? Parece claro que no puede consistir en una mera transcripción de documentos. Ha de transformar tales documentos en conceptos. Pero, por otra parte, la mayoría de los hechos históricos no aparecen en bruto o en estado puro, como los pescados en el mastrador del pescadero, sino que aparecen previamente, valorados por la mentalidad de la época de quienes los originaron, subjetivismo más añadir al del propio investigador. Es más, puede afirmarse que no existe la historia sino a través de la historiografía, en el sentido de investigación histórica. En estas condiciones puede hablarse de una ciencia histórica objetiva no contaminada por el juicio del historiador. ¿Hasta qué punto el conocimiento histórico es el conformado por las respuestas que nos proporciona el pasado a unas preguntas planteadas y dictadas por el presente, por nuestros intereses, necesidades? Dicho de otra forma, ¿y cuáles son los límites de la interpretación? La actitud del historiador ante su objeto de estudio debe ser solo la de comprender, y no cabe juzgar. Sin embargo, la misión del historiador no es la de un mero cronista que se limita a estudiar y comprender un acontecimiento o un proceso histórico para que la historia tenga valor y sea de utilidad, y no ha de asumir el historiador un cierto papel de moralista. Si hay ejemplos del pasado objetivamente valorables, la tortura, los sacrificios humanos, el genocidio, etc., y cómo pretender una asepsia científica, porque una cosa es la utilización política o ideológica de la historia y otra es la función moral o cultural de la historia, como filosofía en ejemplos. Consecuentemente, la comprensión no es el objeto último o único de la ciencia histórica, es su consecuencia y, como tal, un medio para otro fin. La historia debe tener una función moral en el más amplio sentido de la palabra. El proceso de aprendizaje del ser humano consiste en inteligibilizar sus experiencias, o más claramente, tomar conciencia de sus recuerdos, de la mayor cantidad y calidad de ellos. Si una persona se volviera amnésica y tuviera que aprender cada día todas las cosas incluidas las más básicas como vestirse, andar o manejar una cuchara, o peor aún, no pudiera asimilar apenas tales enseñanzas, no pasaría de una etapa infantil. La historia viene a ser la memoria colectiva de la humanidad, o, al menos, de un grupo humano. Para tomar conciencia de la experiencia humana, es necesario profundizar en los recuerdos y, en esto, la historia y el historiador tienen una enorme responsabilidad. En este sentido, los pueblos que no conocen o valoran su historia y que no han integrado una macroconciencia a través de su macrorecuerdo, en efectos semejantes a la amnesia. Si puede considerarse que la humanidad ha dejado su etapa de niñez es precisamente gracias a la historia, es decir, a los historiadores. El hombre busca en el grupo social la superación de sus debilidades y la garantía de su supervivencia. La sociedad consiste, por tanto, en la priorización de intereses particulares que coinciden en el deseo de apoyo mutuo y se dirige al logro del fin común. La convivencia en grupo origina una variada gama de relaciones entre sus diversos componentes que son constantes e ineludibles. Derecho se nos presenta como un elemento básico y necesario en toda sociedad. Todas y cada una de las situaciones por las que puede pasar una nacimiento, nombre, mayoría de edad, matrimonio, viudedad, muerte, etc., constituyen hechos sociales básicos a los que necesariamente se les han de asignar consecuencias jurídicas. Se ha definido el derecho como convención ejemplar coactiva. La idea de ejemplaridad ha presidido siempre el origen de los usos sociales y, por tanto, también del derecho. Ortega.
Dedicó varias páginas a demostrar que los usos, costumbres y normas locales. Gasset. Fyron. En su origen opiniones personales o actos individuales que, por su utilidad, fueron imitados por el resto de la comunidad hasta llegar a Alcan. Sar el rango de usos fuertes, es decir, normas de inexcusable cumplimiento, es decir, derecho. De esta manera, las costumbres populares serían, origina. Realmente, la cristalización de una inveterada repetición de estos actos afortunados. Las mismas leyes pueden ser definidas como la institucionalización de una conducta u opinión personal ejemplar, o sea, digna de imitar. De hecho, ¿qué es la jurisprudencia sino la imitación de precedentes jurídicos? Y no solo la norma, sino también las instituciones parecen tener su origen en la ejemplaridad de individuos egregios. Un hombre eminente, dirá Ortega en vista de su ejemplaridad, fue dotado por la muchedumbre dócil de cierta autoridad pública, muere aquel hombre y su autoridad queda como hueco social especie de forma anónima que otros individuos vendrán a ocupar, unas becas con mérito, otras sin él. Con el transcurso del tiempo ese hueco, al ser ocupado por otras personas llega a convertirse en una institución, añade Ortega. Las instituciones fueron originariamente el hueco que dejó un hombre supe. Dior con su generosa y creadora actuación. A veces, como en el caso de César, el nombre de la persona queda objetivado como nombre de la institución. 2. El objeto de la historia del derecho. El historiador del derecho estudia las sociedades de un enfoque preciso, el de su comportamiento temporal, pero ¿qué entidades materiales manifiestan este comportamiento temporal? Los individuos, los colectivos, las instituciones, los procesos a largo plazo y la vida cotidiana, a las obras jurídicas. Ya hemos indicado que no es lo mismo pasado que histórico. Todo hecho histórico es pasado, pero no todo hecho pasado es histórico. Hay sucesos del pasado que no alcanzarán la categoría de históricos porque es necesario que si dicho pretérito influya o perdure para ser conocido. Algunos autores sugieren hablar de hechos historiales en vez de hechos históricos. La complejidad de las relaciones humanas constituye el problema esencial del objeto de la historia. El historiador pretende establecer cómo y por qué se comportan en el tiempo los grupos humanos tratando de averiguar las causas de tales procesos. Para ello, la historia del derecho, como cualquier ciencia histórica, ha de acotar o delimitar su objeto de conocimiento. 16. Existen sectores históricos delimitados por razón de la materia, tales como historia económica, historia política, historia social, que conviven con sendas historias de la literatura, de la educación, de la filosofía, de la física, etc. Tales fragmentaciones se deben a la imposibilidad de estudiar la historia en su totalidad. En rigor, desconocemos un método de estudio de la historia que relacione integradamente todas las posibles móviles o factores históricos, económicos, jurídico 8, religiosos, políticos, etc., y que proporcione una explicación completa y acabada del devenir histórico 0. El último intento de ello, la llamada historia total, no consiguió más que superponer las diversas disciplinas históricas y mostrar sus conexiones o, lo que era más importante, sin crear una nueva ciencia total o integral de la historia. Por eso, la delimitación material del estudio histórico, demografía, economía, sociedad, política, derecho, cultura, arte, mentalidades, etc., aunque es una manera incompleta de estudiar el pasado, como decía Guy Boyce, una historia de rebanadas, o, en migajas, lo cierto es que, hasta el presente, no existe otro medio de aproximarse al pasado histórico. Si el objeto material de la historia del derecho es el factor o elemento de relevancia jurídica o, si se quiere, más propiamente, el derecho, conviene tener presente que éste se encuentra no solo consignado en las fuentes tradicionales, leyes, costumbres y usos sociales, jurisprudencia, principios generales del derecho, sino también en otras fuentes indirectas, en efecto, el arte, la llamada jurisprudencia picturata o estudio jurídico de la imagen, la novela, por ejemplo. El estudio del derecho reflejado en el Quijote, la poesía, ya Hinojosa estudió el derecho medieval en el poema del Mio Cid, etc., contienen en ocasiones referencias jurídicas de la época de mucho valor para el historiador del derecho. Incluso, el historiador del derecho puede investigar y reflexionar como tal sobre la legislación actual, no solo sobre el vigente texto constitucional, sino sobre proyectos de ley todavía no vigentes, es decir, sobre leyes futuras. Porque lo que caracteriza la actividad del historiador no es el estudio de los hechos del pasado, sino la manera en que se acerca a su objeto de conocimiento. Es el talante del historiador del derecho ante realidades jurídicas como un precepto constitucional o un proyecto de ley, lo que le diferencia de un positivista o un filósofo del derecho. El historiador tiende a ver los fenómenos como consecuencia, producto o resultado de un proceso histórico, tratando de analizar sus causas inmediatas y, en lo posible, mostrar las conclusiones de ello. La historia es maestra de vida. 17. Todo estudio histórico ha de acotarse geográficamente. En este sentido, hay investigaciones historia de España, pero puede acotarse aún más, por ejemplo historia de Galicia o, incluso, historia de un municipio, etc. Cabe, igualmente, historiar una civilización, un continente, Oriente, Occidente, África. Ahora bien, ¿y dónde está el límite espacial entre las sociedades históricas? Dado que no es posible entender una historia microterritorial sin tener en cuenta los conjuntos globales, parece claro que tales divisiones son necesarias para facilitar el trabajo del historiador. La historia del derecho también ha de delimitar su objeto territorial de estudio. A tal efecto, se entiende por derecho español el creado aplicado en lo que, a lo largo del tiempo, ha sido territorio español. Singularmente, es objeto de la historia del derecho español el llamado derecho indiano, es decir, el derecho vigente en la América española desde finales del siglo XV hasta el siglo XIX. Puede dividirse la historia, ser dividida en periodos más o menos naturales o coherentes. Se ha objetado a la periodificación histórica que los cortes temporales cercenan artificialmente los procesos históricos, obstaculizando en alguna medida el proceso de investigación. Por otros historiadores, se alega que la historia no discurre a saltos y que las etapas convencionales suelen marginar algo tan importante como los llamados periodos de transición, por ejemplo, la transición del feudalismo al capitalismo, en ocasiones cronológicamente muy extensos. Para algunos historiadores la Edad Media es todo un periodo de transición.
Sin embargo, es necesario adoptar algún criterio lo más objetivo posible. La hora de periodificar las historias. A tal efecto, es evidente que no todos los hechos históricos son uniformes. Los hechos pueden tener de sí a pebeine una jerarquía, una organización natural, que el historiador se encuentre hecha. Hay acontecimientos que emergen y despuntan claramente constituyendo verdaderos goznes históricos que prácticamente se imponen o le son dados al historiador del derecho español. Tales son, a modo de ejemplo, la llegada de los romanos a la península ibérica, el establecimiento de los visigodos en el solar hispano, la irrupción musulmana, el descubrimiento de América o la Revolución Francesa, entre otros. Tales acontecimientos son los que nos sirven, por ejemplo, para establecer una periodificación de la historia del derecho español. La primera etapa de la España prerromana, Iberia, discurre desde las primeras manifestaciones jurídicas hasta la romanización. La segunda etapa comprende la romanización de la península ibérica, Hispania, iniciada con la llegada de los romanos en el año 218 a.C. Un tercer periodo se desarrolla desde el establecimiento de los visigodos en territorio romano y, más concretamente, en Hispania, constituyendo un reino independiente tras la caída de Roma en el año 476, la caída de la monarquía visigoda como consecuencia de la invasión musulmana originará dos culturas que coexistirán durante la Edad Media, los reinos cristianos del norte peninsular y la España musulmana, al-Ándalus. El descubrimiento de América ha sido el acontecimiento aceptado por una mayoría de historiadores para señalar el inicio de la Edad Moderna. No obstante, desde el punto de vista jurídico, ello también coincide con el desarrollo de la monarquía centralizada y autoritaria de los reyes católicos, es decir, con la aparición del Estado moderno. Finalmente, la recepción en España del programa político y jurídico, constituciones y códigos, surgido de la Revolución Francesa, originará la Constitución Gaetana de 1812 y el arranque del liberalismo español. Y la Escuela Histórica del Derecho, Eduardo de Hinojosa y su escuela. Conviene aclarar el concepto historiografía, si la historiografía es la disciplina que trata de las obras y autores que se han ocupado del estudio de la historia. La historiografía jurídica versa sobre las obras y autores que se han dedicado a la historia del derecho. En suma, la historiografía jurídica es la historia de los historiadores del derecho. En el siglo XV destacó Francisco de Espinosa, abogado de Valladolid y autor de una obra perdida, aunque se conserva un resumen de ella, que posiblemente se titulase Observaciones sobre las leyes de España. Igualmente, a Lorenzo de Padilla, arcediano de Ronda Málaga, y cronista de Carlos y de Vemos la obra Leyes y Fueros de España y anotaciones sobre ellos, en la que expone y comenta brevemente el derecho visigodo, fuero juzgo y castellano. En el siglo XVI sobresalieron Juan Luis López Martínez, marqués del Risco, autor prolífico del que cabe citar el epítome del origen y progreso de los fueros de Aragón, y sobre todo Juan Lucas Cortés, 1624-1701, autor de un manuscrito inédito titulado De los orígenes del derecho en España, en el siglo XV. La recién entronizada dinastía borbónica promoverá un programa de reforma institucional y cultural de la que es un primer ejemplo la fundación en 1735 de la Real Academia de la Historia. El desarrollo de la crítica histórica, filológica y paleográfica y el fenómeno europeo de la Ilustración están detrás de Jos. Yectos enciclopédicos del fraile Agustino Enrique Flores, recopilando las fuentes de la historia eclesiástica en la magna obra España Sagrada, o del jesuita Andrés Marcos Burriel y sus investigaciones en archivos, sobresale la labor de altos funcionarios, políticos o eruditos como Rafael de Floranes, Gregorio Mayans y Ciscar, Gaspar Melchor de Jovellanos, Rafael de Macanaz, Pedro Rodríguez de Campomanes, en los comienzos del siglo XX destacan el sacerdote Juan Antonio Llorente, 1756 a 1823, uno de los redactores de la Constitución de Bayona, partidario de la supresión del Santo Oficio y autor de una voluminosa historia ártica de la Inquisición en España, escrita desde su exilio en Francia, que apareció publicada en castellano en 1822, Juan Sempere y Guarinos, 1754 a 1827, fiscal de la Chancillería de Granada, fue otro de los liberales afrancesados que tuvo que exiliarse en el vecino país, allí. Escribió una historia de las Cortes de España, publicada en Burdeos en 1815, fue también autor del primer intento de exposición general de una historia del derecho español, 1822 a 1823. No obstante, Francisco Martínez Marina, 1754 a 1833, sacerdote oetense, director de la Real Academia de la Historia, puede considerarse el primer historiador del derecho. Para servir de prólogo a una edición de las partidas de Alfonso X, la Academia de la Historia le encargó una introducción que, finalmente y a causa de disparidad de opiniones con otros académicos, no se publicaría. Entonces decidió darla a la luz con el nombre de Ensayo histórico crítico sobre la legislación, obra que en muchos aspectos sigue siendo de referencia inexcusable. También publicó en 1813 Teoría de las Cortes, alarde de erudición y manejo de fuentes, tratando de presentar las Cortes liberales de Cádiz como herederas de las Cortes medievales dentro de la estrategia de los liberales exaltados preocupados en disipar los recelos de los sectores más conservadores. Sí a las novedades del constitucionalismo. Igualmente, en la labor de edición de documentos jurídicos destacó Tomás Muñoz y Romero, autor de varios trabajos históricos, pero más conocido por publicar en 1847 una colección de tueros municipales y cartas pueblas, que sigue siendo obra de obligada consulta para los estudiosos del tema, a fin de preparar un segundo volumen, Knoe publicó, desde la Academia de la Historia promovió la búsqueda y edición de fueros y cartas pueblas medievales remitiendo cartas a ayuntamientos y demás organismos públicos y privados de toda España solicitando información al respecto. Sin embargo, si estos y otros autores no citados constituyen la vanguardia del pensamiento y uso histórico y de la ciencia histórica jurídica de su época, preciso reconocer que, en líneas generales, la mayoría de las obras que publicaban en España sobre historia jurídica seguían lastradas por los errores de un método inadecuado de investigación, las deficiencias del método de trabajo seguido por los historiadores del derecho españoles del siglo XVII y el desconocimiento casi total de los trabajos de otros historiadores europeos se traducía en la escasa calidad científica de sus trabajos.
Concretamente, las características de su método de trabajo eran a. El escaso rigor en la necesaria crítica textual para determinar la autenticidad o fiabilidad de los textos y datos utilizados en la investigación. B. El predominio de la erudición cuantitativa, obsesión por acumular datos y transcribir documentos, sin apenas labor de síntesis. C. El barroquismo en la argumentación, con la consiguiente merma de sistemática y claridad en la exposición de los resultados de la investigación. D. Su escaso conocimiento de las aportaciones de la historiografía extranjera. En la España de finales del siglo X y X corresponderá a Eduardo de Hinojos al mérito de incorporar a la historia del derecho las nuevas técnicas y métodos de investigación practicados en Europa, y singularmente los de la Escuela Histórica del Derecho. La Escuela Histórica del Derecho nació en Alemania como reacción al naturalismo racionalista y a su consecuencia más inmediata, la codificación del derecho. Para el movimiento codificador francés, escuela de la exégesis, no existía otro derecho que el emanado del legislador, ni más principios jurídicos que los contenidos en el propio derecho positivo. El derecho quedaba reducido, en consecuencia, a la ley y está a la voluntad del Estado. El derecho positivo lo es todo y todo el derecho positivo está constituido por la ley. Recuérdense las palabras del jurista francés Bugnet, 1794 a 1866. Yo no conozco el derecho civil, yo solo enseño el Código de Napoleón. La promulgación del primer código moderno en Europa, el Código Civil de Napoleón, fue visto con sana envidia por el resto de los países, a quienes, de hecho, sirvió de modelo, aunque había ciertos sectores que, sin dudar de los beneficios de la codificación, creían que de imponerse precipitadamente se ocasionaría males mayores. Esta discusión tuvo su máximo exponente en la polémica que sostuvieron los alemanes Savigny y Thibaut. En efecto, Alemania tuvo su correspondiente polémica sobre la necesidad o no de proceder a la codificación a raíz de la publicación P. R. Thibaut, 1772 a 1840, de un rotundo trabajo sobre la necesidad de un derecho civil general para Alemania, 1814, que fue objeto de réplica por Friedrich Karl von Savigny, 1779 a 1861, en un trabajo titulado de la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho, criticando la codificación por considerar que tal operación debía de complementaria y, en todo caso, realizable en un momento de desarrollo en la evolución de la historia del derecho de un pueblo, lo que, en opinión de Savigny y, no sucedía en Alemania. Como reacción a la escuela de la exégesis y al Code que, en opinión del propio Savigny, a modo de gangrena propagaba sin cesar su acción corruptora, se desarrollará en Alemania la Escuela Histórica del Derecho. El más destacado miembro de la Escuela Histórica del Derecho fue Savigny, a quien muchos consideran el auténtico fundador. Este autor se oponía al naturalismo, como ocurría con la escuela francesa de la exégesis, pero no, como esta última, por considerar que el derecho natural estuviera ya contenido en el Code, sino porque concebía el derecho como creación del espíritu del pueblo, en la línea de un romanticismo exaltador de lo irracional, lo nacional, lo colectivo. En definitiva, frente al planteamiento codificador, cuyas ideas había recibido en Alemania la llamada escuela filosófica, Thibaut, que proponía ser prácticamente tabla rasa del pasado, la escuela histórica del derecho nació a manera de antídoto contra el racionalismo abstracto y la codificación, representada por el Code de Napoleón. El derecho era concebido como una emanación de las fuerzas espontáneas de la vida de un pueblo, al igual que el idioma, el arte, las costumbres o la estructura social. El derecho no nace de la arbitrariedad ni de la voluntad de hombres aislados, sino que es la expresión natural del espíritu del pueblo, Volksgeist. Este concepto medular de la escuela histórica, el Volksgeist, era una versión más elaborada del Urvolk, ya manejada por Fichte, o mítico pueblo primitivo depositario de un modelo originario de civilización perfecta. En conclusión, la misión del legislador no era la de crear derecho, sino la de buscarlo en el derecho histórico y proceder a su estudio y sistematización. Paradójicamente, la escuela histórica situó la investigación histórica al servicio de la dogmática jurídica, que, aunque no se partiera de principios a priori, sino de conceptos obtenidos histórica o empíricamente, al operar con ellos, se derivó en la construcción formal de un sistema, es decir, en la consideración de derecho nacional como sistema racional. En todo caso, los planteamientos de Savigny tuvieron tal repercusión en Alemania que la historia del derecho llegó a alcanzar el estatuto de ciencia jurídica por Lencia. No había más derecho que el derecho histórico. Sin embargo, cuando hubo de definirse la materia prima sobre la que aplicar el infalible método histórico, no hubo acuerdo, mientras que para un sector de la escuela histórica la ciencia jurídica de la cultura alemana descansaba en el derecho romano, para otros radicaba en el derecho consuetudinario germánico. Entre la línea romanista, llamados pandectistas, pandectas es el nombre griego referido al derecho justinianeo, de la escuela histórica del derecho que visitará Begenieur, 1776 a 1831, Rudolf von Jering, 1818 a 1892, en su primera época, cuando publicó El espíritu del derecho romano en las diversas etapas de su desarrollo. Theodor Mommsen, 1817 a 1903, o Carl Friedrich Herbert, 1819 a 1891, este último, que pertenecía al partido antiliberal, defendió y en parte llevó a cabo la romanización del derecho alemán como medio de apuntalar el derecho público y, por tanto, el Estado. El propio precursor de la Escuela Histórica del Derecho, Gustavo Hugo, 1764 a 1844, criticaba la inconsecuencia de algunos historicistas alemanes que trataban el derecho romano con desdén, a la vez que intentaban buscar un derecho natural universal, y precisamente extrayéndolo del mismo derecho romano. Contrariamente, otro grupo de juristas alemanes defendían que el pasado jurídico alemán se basaba en la tradición jurídico consuetudinaria germánica y que ésta se acercaba mucho más que el derecho romano a la realidad de la sociedad alemana. Pero en este singular enfrentamiento los romanistas partían de la cómoda y segura ventaja de disponer de una colección de fuentes jurídicas originales, el Corpus Juris Civilis, de Justiniano. La solución llegaría pronto con la fundación, por el barón de Stein, en 1819, de los Monumenta Germania Histórica, amplísima recopilación de fuentes jurídicas y literarias de los pueblos y cultura germana. Uno de los autores de esta tendencia jurídica germanista, George Besseler, 1809 a 1888, afirmaba que la recepción del derecho romano en Alemania fue una calamidad nacional, protagonizando junto a August Ludwig Richter, 1808 a 1880, una cruzada contra la romanística, en defensa de los valores culturales propiamente alemanes.
Dentro de la tendencia o escuela germanista también cabría citar, entre otros, a Carl Friedrich Eichhorn, 1781-1807, autor de Historia del Estado y del Derecho Mann, Heinrich Brunner, 1840-1915, y Carl Bonamira, 1848-1930, autores de importantes tratados de historia del derecho alemán, o Jacob Grimm, 1785-1863, con sus antigüedades del derecho alemán, y protagonista del Arevalore. Sación de la cultura popular en todas sus manifestaciones, incluidas las literarias, cuentos infantiles, etc. ¿Cuándo y cómo se recibió en España el pensamiento de Savigny de la Escuela Histórica del Derecho? Los primeros que introdujeron en España los postulados de Savigny fueron Pedro José Pidal, 1779-1865, y Juan Manuel de Montalbán, 1806-1889. Sin embargo, su escasa producción científica y la nula aplicación del método histórico jurídico propugnado por la Escuela Histórica del Derecho impidieron la difusión de sus planteamientos. A modo de ejemplo, las lecciones sobre el gobierno y la legislación de España dictadas por Pidal en el Ateneo de Madrid en 1841 y 1842, además de continuar básicamente con el método de investigación y exposición tradicionalmente seguido en España, no fueron publicadas hasta 1880. Parecida suerte corrieron en España las obras de Savigny. La traducción castellana de su estudio sobre la posesión en el derecho romano se publicó en 1845, pero su obra titulada de la vocación de nuestra época para la legislación y la ciencia del derecho, se tradujo en 1896. En 1863, 2 años después de la muerte de Savigny, sus discípulos crearon la Fundación Savigny con el objetivo de fomentar los estudios de historia del derecho romano y germánico. La intervención del Colegio de Abogados de Barcelona sirvió para que España se integrara en el proyecto mediante un comité constituido en 1869 presidido por el jurista catalán Manuel Duran y Bas. Mayor incidencia del ideario de la Escuela Histórica del Derecho se produjo entre los llamados foralistas, corriente jurídica que discurrió dentro del movimiento cultural lo más amplio de la Renaixenca catalana, llegando a constituir una escuela histórica catalana. Sin embargo, en esta corriente predominó más la utilización de los argumentos contra la codificación manejados por Savigny que sus propuestas relativas al desarrollo de la ciencia histórico-jurídica. Y en efecto, los foralistas recurrieron al repertorio de ideas de la Escuela Histórica del Derecho para llamar la atención sobre la necesidad de fortalecer el derecho histórico catalán como alternativa a la unificación jurídica defendida por la codificación, pero en Cataluña, al primar el estudio filosófico del pensamiento de la escuela alemana sobre las posibilidades de aplicación práctica entre los juristas, se produjeron las lógicas consecuencias, se consiguió retrasar la codificación del derecho civil hasta 1889, pero la ciencia jurídica fo realista apenas se vio beneficiada por la recepción real de pensamiento de la Escuela Histórica del Derecho. En Cataluña destacaron Ramón Martí de Isala, Tratado Elemental del Derecho Civil Romano y Español, 1838, J. Per. Menie, Historia General del Derecho Español, 1919, y, especialmente, Elías Seitao Manuel Durán Ibas, Memoria acerca de las instituciones del derecho civil de Cataluña, 1883. La recepción propiamente científica de la Escuela Histórica del Derecho se produce con Eduardo de Hinojosa, 1852 a 1919, autor de una importante obra en la que se plasmará en España por primera vez el método histórico jurídico iniciado por Savigny. En 1878 Hinojosa viajó a Alemania para estudiar y dar a conocer en España el método, técnicas de investigación y obras de los principales historiadores del derecho. Con tal motivo dirá, no hay duda que uno de los principales obstáculos que se oponen al progreso de los estudios entre nosotros es esta especie de aislamiento científico, al cual se debe que se pierda fire. Cuentemente en inquirir cosas y resueltas ya averiguadas el tiempo que pude. Reemplearse provechosamente en dilucidar puntos oscuros y controvertidos, y que por decidir pevano y por el temor de perder la originalidad e independencia de juicio, se priven muchos, con grave daño del progreso científico, de hacer más fecundas sus propias investigaciones, utilizando el resultado de las investigaciones ajenas. Un Real Decreto de 2 de septiembre de 1883 creaba la asignatura de Historia General del Derecho Español como disciplina autónoma y específica dentro de los planes de estudio de la licenciatura de Derecho. Hasta ese momento, la historia jurídica era una parte del derecho civil, bien como parte preliminar introductoria, bien como parte misma del derecho civil vigente en ese momento, que era, precisamente, el derecho histórico contenido en el fuero juzgo, partidas, leyes de toro, nueva recopilación, etc. Esa fue la razón de que la mayoría de los primeros catedráticos de historia del derecho fueran catedráticos de derecho civil escasamente conocedores de los derroteros marcados por la Escuela Histórica del Derecho, salvo algunas excepciones como, por ejemplo, la de Eduardo Pérez Puyol, que optaron por la historia del derecho buscando un traslado geográfico más favorable. Para paliar estas deficiencias, Iñigo Cerosa publicó en 1887 una Historia General del Derecho Español. Raíz de un Real Decreto de 18 de marzo de 1910 se constituirá, dentro de la Junta para la Ampliación de Estudios, el Centro de Estudios Históricos, para cuya sección histórica se nombraría a Eduardo de Hinojosa. En esta sede se formará la primera generación de discípulos de la llamada Escuela de Ñuyosa, José María Ramos Los Hertales, 1890-1956, Galo Sánchez, 1892-1970, y, destacando sobre ellos, Claudio Sánchez Albornoz, 1893-1984. Este último sería en 1924 el fundador del Anuario de Historia del Derecho Español, revista científica anual que, a través de las colaboraciones de autores españoles y extranjeros, fue y sigue siendo el principal órgano de difusión y de renovación de los estudios histórico-jurídicos en nuestro país.